De acuerdo con la más reciente encuesta de Planning Quant, la cuesta de enero está afectando a 7 de cada 10 hogares mexicanos, los cuales tuvieron problemas para cubrir o están teniendo problemas para cubrir los gastos habituales de la casa, como son los casos de los alimentos, el gas y la luz. Vamos a platicar con Iván Castro, director de PQR Planning Quant. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Darío, encantado de estar contigo y con tu auditorio. ¿Nos podrías destacar cuáles son los hallazgos principales de este estudio? Por supuesto, Darío, mire, esta es una encuesta que levantamos entre 500 personas en todo el país, cubriendo niveles socioeconómicos diferentes, todas las edades, hombres y mujeres, y el objetivo principal fue entender, en una serie de encuestas que hemos ido levantando con respecto a la economía de los hogares, qué reportaban los mexicanos hoy que termina enero y que tradicionalmente siempre se ha registrado el problema económico de la cuesta. Bueno, pues justamente en este 2023 tenemos, como muy bien lo dices, un 70% de personas que nos comentan que han tenido complicaciones importantes para cubrir los gastos de todos los días. 72% de estas personas están mencionando alimentos, pero también hay otros rubros como pueden ser transportes o combustibles. Entonces estamos hablando exactamente de los productos de todos los días, por decirlo de alguna forma. Y hicimos una pregunta en el sentido de cómo comparaban la cuesta de enero de este año con el año pasado. El año pasado estábamos todavía con un resabio del COVID, pero no estamos en una situación inflacionaria como la de hoy. Y bueno, casi 4 de cada 10 personas que entrevistamos nos comentaron que ha sido mucho más difícil sobrellevar esta cuesta que la del año pasado, Darío. En general, los mexicanos han reducido o eliminado de plano el consumo de productos o servicios o reemplazado en su defecto algunos productos para poder salir adelante en estos primeros meses del año. Por categorías, ¿cuáles serían esos productos en donde han eliminado o reducido su consumo? Los consumos básicos que tienen que ver con justamente alimentos, bebidas, gasolinas, todos los que son combustibles, principalmente que corresponden a la mayor parte de los rubros que gastamos las familias mexicanas pues todo el tiempo. Y adicionalmente lo que comentabas de cuáles han sido los cambios que las familias mexicanas han tenido que establecer a partir de este problema, además de estar o reducir el consumo de algunos productos, también están mucho más atentos a precios y han cambiado a versiones más baratas ciertas categorías. Darío. Eh, ¿Se han detectado compras excesivas y la inflación cómo ha pegado en el consumo de los mexicanos en estos primeros, bueno, pues en este primer mes, si consideramos que se acaba de acabar enero? Mira, con respecto a lo que comentas, hicimos una pregunta muy particular en el sentido de identificar al responsable de la situación de la cuesta de enero tan particular que estamos viviendo. Y una cuarta parte de las personas nos dijeron espontáneamente la inflación, es decir, el incremento de precios. Otro porcentaje similar mencionó que, bueno, que venimos de muchos gastos en diciembre y eso hace que perdamos un poco la administración, pero también el gobierno y políticos tuvo un 20% de mención. Entonces, digamos que entre la combinación de estos tres factores ha hecho que las personas hoy en día, acabando enero, perciban que la situación económica no es más sencilla. Y es más, 66% nos comentaron que ven el problema mantenerse al menos durante el primer trimestre de este año. Dario. 2023 resulta típico versus otros años. Resulta típico por el hecho de la inflación. No era una situación que habíamos vivido, al menos durante el año pasado. Como te comentaba, teníamos algunos problemas todavía acarreados de la pandemia, pero en este momento el problema clave se llama inflación. Además de modificar, pues de manera algunos significativa, otros no tanto, el hábito de consumo, ¿qué otras acciones
observan ustedes que han realizado los mexicanos para poder adaptarse a esta cuesta de enero que dicen algunos pudiera prolongarse pues todavía por varias semanas más, incluso o quizás un par de meses más? Nos llamó mucho la atención una respuesta que obtuvimos casi en el 30% de los casos, que nos dijeron: yo ya empecé a hacer mi presupuesto, es decir, estoy registrando mis gastos en la libretita. Esto realmente ayuda porque te facilita el dimensionar cuánto estamos gastando, por ejemplo, en alimentos dentro de casa, en alimentos fuera de casa, que generalmente son mucho más onerosos. Entonces, al final de cuentas, al final de mes puedes hacer un balance y decir exactamente en qué estás gastando excesivamente y reducir ese gasto, no ser más precavido en el momento de decidir erogar o gastar, ¿no? Cantidad específica en ciertos rubros. Entonces, esa es una recomendación que las propias personas nos están diciendo. Iván, esta encuesta, ¿cuándo se levantó y quiénes participaron en ella? Sí, mira, la encuesta fue una encuesta que levantamos entre la segunda y tercera semana de enero. Y como te comentaba, nosotros lo financiamos y son más o menos unos 500 casos repartidos en todo el país, entre personas seleccionadas al azar. Estas personas o algunas de las que intervienen en la encuesta creen que la cuesta de enero pueda prolongarse mucho más allá de este mes que concluyó ayer. Seguramente sí, de hecho, como te decía, 70% de las personas aproximadamente nos dicen, al menos enero, febrero, marzo va a persistir el problema, no ven que se resuelva de forma más rápida. Lo que sí te puedo comentar también que a futuro, porque preguntamos, bueno, hoy estamos viviendo esa situación, pero ¿qué va a pasar en el 24? ¿Cuál es tu expectativa? Y 83% de las personas nos dicen, no, para el 24 va a estar mucho mejor. Mantenemos el optimismo siempre. Bueno, pues son optimistas, qué bueno. Muchísimas gracias, Iván Castro, director de PQR Planning Quant, por haber aceptado la entrevista. Al contrario, Darío, un abrazo a ti y a tu auditorio.